Bien, amigos de tu canal Recupera tu Salud, para nosotros es un placer llevarle la palabra de Dios a cada uno de ustedes. Hace un tiempo no estábamos en el aire por algunos inconvenientes que ya muchos de ustedes saben, pero gracias a Dios el Eterno ya estamos con ustedes. Hoy hemos invitado a nuestro hermano José y vamos a tratar un tema que queremos que ustedes oren para que lo puedan comprender, un tema que se le ha dado mucho énfasis en las redes sociales, es el tema de los 144,000. Pero hoy yo les voy a mostrar, con la ayuda del Eterno, José le va a mostrar una versión que ustedes no han escuchado de los 144,000. No vamos a entrar en detalles de si son simbólicos o si son literales, aunque la Biblia da por sentado que son literales, pero vamos a ver un detalle más que casi no se dice a la luz del espíritu de profecía. Pero antes quiero darle la bienvenida al Espíritu de Dios que sé que está con nosotros y a los ángeles, y también una bienvenida a mi hermano José, que ya va a estar con nosotros nueva vez, llevándonos el pan espiritual y como él dice, como dice la palabra de Dios, dándole un sonido certero a la trompeta. Bienvenido, hermano Amén. José. Bueno, muchas gracias, Andy, yo no digo por la invitación, porque ya nosotros somos parte de este ministerio. La invitación se la dejamos a los malajines, a los ángeles y también a su Ruach HaKodesh. Así Esos sí es. son invitados de honor. Pero ya yo creo, me considero parte de este equipo y me siento contento una vez más estar aquí comprometido con el Señor, no con, no con ti exactamente. Claro, hubo palabra de que íbamos a encontrarnos, pero mayormente nuestro compromiso no es con el hombre, sino con Dios. Aunque Amén. lo que hagamos con Dios, entonces el compromiso que con el hombre se ve mejor. ¿Ok? Sí. José, se habla mucho de los 144,000 y yo quisiera que antes de que comencemos, elevemos una oración al Eterno, nuestro Padre, para que Él sea Amén. quien nos dirija. ¿Te parece? Amén. Ok. Amén. Abacados Meleja Olam. Padre Santo, Rey de todo el universo. Estamos agradecidos, Señor, por encontrarnos delante de tu presencia. Amén. Hemos, Señor, de darle a la trompeta un sonido certero. Mediante tu Ruach HaKodesh, que este sonido pueda quebrantar los oídos sordos en cuanto al entendimiento, y que el entendimiento, en cuanto a la enseñanza de tu Ruach HaKodesh, se pueda hacer entendible para cada uno de nosotros. Danos, Señor, concédenos, oh Señor, el permiso de abrir tu palabra, porque en ella se encuentra la salvación y la vida eterna de nosotros. Amén. Bendice al hermano Sandy, a aquellos que nos han de escuchar. Igual que el hermano Benjamín, que ha de sumarse en este momento, bendícele grandemente. Que tu palabra se haga clara en nuestro entendimiento. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, ya me parece que ya tenemos a Benjamín por allí, ¿verdad que sí? Exacto. Sí, Bueno, ya el saludo le sí, me di tocaría a cuenta porque te Benjamín. está acomodando para darle un lado. Exacto, un latito acá. Bien, amigos, hoy nos vamos a dar banquete con el tema de los 144,000. Vamos a ver yo les digo una versión nueva porque la versión que tradicionalmente nos han enseñado es que los 144,000 son aquel grupo que van a estar vivos cuando Cristo venga. Eso es lo que nos han enseñado y que ellos no se han contaminado con mujeres. Sé que eso es lo que ustedes han escuchado, pero vamos a escuchar otros ingredientes que son impresionantes en cuanto a este tema. Sí, yo voy a tener que hacer ¿cómo le llaman? Porque yo no sé, Sandy, cómo fue que puse este fondo de pantalla acá del santuario. Sí, pero se Lo ve único que bien. me salió bien. Entonces, el inconveniente que tenemos con los hermanos ahora es que solamente se ve como una sola persona a la vez. Sí, Entonces, cuando yo vaya a hablar, entonces lo cambio hacia mí, y cuando Benjamín vaya a hablar, entonces lo cambio hacia donde él. Vamos a tener que hacer ese sí, ejercicio en sí, lo porque que, nada más ajá, le vi un como, brazo a Benjamín que lo mueve. exacto. Sí, bien. Este, realmente eh, no sería un tema nuevo en cuanto al conocimiento, sí, ¿verdad? Que no lo conocemos, pero en cuanto a la palabra del Señor, siempre ha estado ahí.
Lo único que tenemos que tener pendiente es que la palabra del Señor va como la luz de la aurora que va en aumento. Si, no sé, estamos haciendo un estudio, tal vez lo hago aquí, voy a hacer esto, Sandy, como payola, vamos a decir aquí, en nuestro canal concerniente al libro de El Otro Poder, estamos dándole lectura, y en la lectura que estamos teniendo de ese libro, nos encontramos en realidad que la luz va en aumento, pero siempre que el pueblo del Señor estuvo dispuesto a recibirla. Siempre que hay una disposición en cuanto al conocimiento, entonces Dios se le da la bendición al que en realidad la está buscando. La bendición está para el que la esté buscando. Y así, concerniente al tema de los 144,000, se ha escuchado mucho y todavía hay mucha confusión en cuanto a este tema. Pero cuando lo vemos a la luz de la palabra del Señor y a través del santuario, entonces le aportamos algo más, porque yo creo que hay, a pesar de que hay algunas confusiones, hay muchas realidades que en cuanto a lo que han hablado algunos de otros predicadores y también en cuanto al tema que a lo mejor ustedes han tratado aquí. Y quisiéramos aportar algo más, no que Sí. algo nuevo, quisiera aportar algo más, como bien tú dijiste cuando en la introducción. Qué interesante, José, lo que tú dices, porque según lo que tú acabas de explicar, no es que ustedes echan por tierra o desmienten que los 144,000 sean puros, como otros predicadores lo predican, vayan a esperar a Cristo vivo, sino que hay otras cosas más que hay que aprender acerca de ese grupo especial, ¿verdad? Correcto, correcto. Entre eso, entre esas particularidades que corresponden a los 144,000, quisiera que tomen mucha atención porque, como le dije, o bueno, tal vez agregándole algo más, no queremos pretender que somos uno de ellos. No, no está en nosotros el acreditar nuestras cosas. El Señor sabe, conoce nuestro corazón y conoce a quién está llamando para que lo represente en este tiempo. Pero si el Señor nos da la bendición, seguimos hacia adelante. Lo importante es encontrarnos en medio de esa gran multitud. Pero si somos uno de ellos, Baruch Amén. Hashem, alabado sea el Señor. Entonces, sí, las cosas entonces tornaría otro sentido. Vamos entonces, sería bueno, Benjamín, ¿tiene algo que aportar acá en cuanto al tema? Bueno, buenas tardes a todos mis amigos y hermanos. Buenas tardes. Allá el hermano Sandy. ¿Qué tal todo? Gracias también por la oportunidad que el Eterno nos concede de poder hablar de su palabra siempre que esta oportunidad llega, pues es de gozo y de alegría, porque de una manera u otra siempre redunda para el beneficio de quienes andan buscando la redención Amén, así y es. la salvación. Así que eh, shalom para todos. Me gozo en poder compartir con ustedes este ratito y más tratándose de un tema tan delicado y a la vez tan polémico por la interpretación que se le ha dado y realmente requiere estudio muy minucioso, muy especial este tema, ya que se puede especular y se puede interpretar cosas que quizás hasta con fundamento de las escrituras no estén escritas desde este ángulo. Pero al hablar de este tema trataremos de ajustarnos a la palabra y a los testimonios de lo que hablaron los profetas al respecto. Y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, nos ayudará para en este tema poderle dar un toque certero a la trompeta. Amén. Amén, eso es lo Así que queremos. que en el nombre del Señor eh, empezamos. Yo llegué un poquito atrasado, pero Baruch Hashem, Sí, apenas está uno bendito el entrando. Señor, ya estoy acá. Este tema lo vamos a tratar
quizás hasta en dos partes, porque lo requieren. Hay mucho que se puede hablar de este tema, pero requiere de cierta documentación histórica, bíblica y también de lo que los profetas hablaron. En este caso hablo del espíritu de la profecía, pero mayormente de las escrituras, que es de donde el Señor ha hecho que la noticia nos llegue con más exactitud. Así que en el nombre de Yeshua abriremos la primera información al respecto y lo vamos a leer. Vamos a buscar primeramente allá en no, vamos a buscar. Yo quiero llevarlo porque es lo que ha llegado a la mente de muchos en primeros escritos, en el capítulo titulado Mi primera visión. Ok, para los amigos que están viendo por primera vez nuestro programa, los 144.000 aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 7, ¿verdad? Desde el verso 1 allí, usted puede encontrar estos 144.000. Sería bueno, Eh, en lo que el hermano Benjamín encuentra la cita, voy a leerle desde el versículo 1 de Apocalipsis 7. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Versículo 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144.000 sellados, de todas las tribus de los hijos de Israel. Algo que quiero yo, ya a primera instancia, sí, en lo que Benjamín encuentra la cita, es que muchas personas se confunden con el tema de los 144.000. Es por algo que menciona el mismo pasaje, y es de que los 144.000 son de las 12 tribus de Israel. Entonces mucha gente se cuestiona y dice, pero ¿cómo es posible si ya las 12 tribus de Israel no existen? Eso es lo que dicen, ¿verdad? ¿Cómo es posible entonces que si los 144.000 están en un contexto del tiempo del fin, cómo es posible que puedan ser de las tribus de Israel? ¿Qué explicación me podría dar un poco ahí, José, en lo que Benjamín encuentra la cita? Sí, bueno, el problema está que se nos ha enseñado como que ya no hay, ya las tribus de Israel no están Vigente, vigentes, por, ¿verdad? por así decirlo. Y en realidad todavía tiene que haber una representación de cada tribu de Israel, porque el Señor viene a buscar a Israel. Israel es su pueblo. Todo el que creyó en la palabra del Señor es parte de su pueblo Israel, ¿ok? Sí, Ahora, porque encontramos que por cada tribu hay una cantidad de sellado. de personas que han sido selladas de tantas tribus. Entonces, nos da a entender que aún en el mundo existen en diversos países, esos están representados por cada tribu. Esos que el Señor eligió como parte de los 144.000 están representados en diferentes lugares, en diferentes partes del mundo, como una luz que el Señor levantó allá en ese lugar y los representó. Entonces formarían ya al final un solo conjunto que serían los 144.000, pero Ok, serían en representación de las tribus de Israel. ok, La tribu, bueno, ya ahí lo dice en el capítulo 5 en adelante, vemos las tribus que están representadas en este caso. ok. A ver si entendí. Eh, ¿quiere tú decir, José, que Dios tiene hijos fieles en el ancha faz de la tierra que representan de algún modo
las tribus de Israel, ¿verdad que sí? Y de, esa, Exacto, y de esos fieles es que van a salir los 144.000. correcto, correcto. Por ejemplo, en el caso del movimiento adventista, en Israel, siempre que en las tribus estaba representada mayormente por la tribu de Leví y la tribu de Judá, Benjamín, ¿verdad? Es decir, que esas dos tribus siempre iban enfrente de Israel. En cuanto a la orientación profética que tiene el movimiento adventista, se considera Benjamín como unas de. ¿Mm? En cuanto al conocimiento, por ejemplo, en cuanto al conocimiento que tiene la iglesia adventista en el orden profético, ¿cómo se considera el movimiento adventista? ¿En cuál de las tribus encajaría Bueno, entonces? realmente los testimonios, el espíritu de la profecía denomina a la iglesia adventista como mi pueblo Israel. Así lo podemos leer en Joyas, tomo 2, la página 62 en lo adelante. Ustedes van a encontrar refiriéndose al movimiento adventista, dice mi pueblo Israel. Ok, pero entonces en especialidad, porque en cuanto a ser su pueblo, estamos como tomando en conjunto, pero hay una diferencia, debe haber una diferencia marcada como una de las tribus de Israel. Entonces, es a lo que yo me refiero. ¿Cuál porque en Dios creó, o sea, en cuanto al llamado de la iglesia adventista, es para que estuviese enfrente de las demás, o fuese De las demás como naciones, como de ocurrió las con demás Israel. naciones, ¿verdad? Como Israel. Pero en Israel estaba caracterizado por las diferentes tribus. Entonces, ¿en cuál de ellas es que yo digo encajaría el movimiento adventista? Bueno, si nosotros vamos a la historia como tal, encontramos que el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando iba a la guerra, quien iba de primero a la guerra era la tribu de Judá. Correcto, ahí es que estoy hablando. Seguido de la tribu de Judá, recuerden esto, o Judá y la otra tribu que siempre estaban al frente, en este caso Leví, porque llevaban el arca y llevaban todos los enseres del santuario, y estos eran los primeros que se enviaban para que el Señor obrara en su bondad con poder en favor de Israel. En este caso, el Señor dictaba sentencias sobre el pueblo enemigo y Judá salía a la batalla y luego sus hermanos le continuaban siguiendo. Pero realmente Judá y Leví es la composición primaria que identifica a Israel en la batalla. Primeramente, Leví clamando al Señor y Judá ejecutando con la espada. En este caso, la característica que tiene el movimiento adventista de 1844 para acá está identificada con Judá y Leví, por la razón que ninguna otra iglesia o otras personas religiosas subieron a la reforma en 1844 con el mensaje del tercer ángel. Vamos a decir el mensaje del primero, del segundo Exacto. y del tercero. Luego tenemos ya en 1888 en el Congreso de Minneapolis, ustedes conocen la historia, ahí tenemos también el comienzo, vamos a decirlo ya así un poquito más acelerado, del mensaje del cuarto ángel. Es decir, que según el texto dice que el ángel viene acompañado, el tercer ángel viene acompañado Del de cuarto. otro ángel. Sí. Este otro ángel es el cuarto ángel y este último tiene el último mensaje de misericordia a la tierra. Por lo tanto, el Sí. movimiento adventista fue comisionado para dar el pregón al mundo entero y esto lo caracteriza con Judá y con
Leví, Correcto. preparando a un pueblo para la venida del Señor. Por lo que el Señor, como en cada generación, levantó un séquito de hombres, mujeres y niños fieles, representando la verdad al universo, para que quedara claro, que la justicia del Padre es santa, justa y es buena. Amén. Vengo con una pregunta fuerte Sí, ahora. hay un énfasis antes de la pregunta, Sí. porque Benjamín tocó un punto que a veces es una tecla débil en cuanto a la interpretación de los 144.000. Él mencionaba eh, que el cuarto ángel es quien sigue, y eso lo dice el libro de Apocalipsis y los testimonios, quien sigue al tercer ángel. Pero, Uh-huh. y quiero mencionar este punto para que ustedes, como persona de experiencia, quiero que corrijan esta parte aquí con la ayuda del Eterno. Ajá. Eh, y es que muchas personas que han salido del adventismo, este no es el tema, pero como ya Benjamín mencionó ese punto, que yo creo que fue el Espíritu Santo que se lo trajo a mente, muchas personas en el adventismo salen del adventismo y forman otro grupo y se dicen ser el cuarto ángel. Yo sé que ustedes han escuchado de personas que Sí, sí, dicen sí, que he Jesús escuchado eso. viene, por no mencionar nombre por asunto de ética, que Jesús viene en el Sí. 2020, en el 2033, me parece que no recuerdo bien. Yo he escuchado sí parte de Sí, eso. ellos mencionan Pero- un año ahí, que Jesús Ajá. viene y ellos se llaman, se hacen decir el cuarto ángel. Pero de acuerdo a la explicación que Benjamín ha dicho, aunque Dios tiene hijos fieles, que lo vamos a ver representado en los 144.000, que es el tema, no va a haber un grupo como tal, no va a haber un grupo como tal denominado el cuarto ángel. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo. Ajá. Bueno, tal vez está ligada también la pregunta que yo tendría en este caso concerniente a los 144.000. Porque si estamos hablando de que el movimiento adventista es considerado como una de esas tribus, no estamos pretendiendo decir que de la iglesia adventista es que han de salir los 144.000, porque entonces eso sería enorgullecernos más de lo que estamos y delante del Señor no sería lo No, ideal, ¿verdad? exclusivismo sería eso. Exacto, exacto. No pretendemos eso. Simplemente creo que los 144.000 serán, por eso no, la orientación bíblica es de las tribus en sí, no es solamente de una, sino que se toman en cuenta las demás tribus. Y yo creo que todo el que haya conocido el plan de la redención, con el conocimiento que el Señor desde el principio les dio a su pueblo, formaría parte de esta gran comisión. Quiere decir, Realmente, José, sí. se van mucho en la imagen. Quiere decir, José, que una persona que pertenezca a otra denominación, si conoce la verdad del santuario y la pone en práctica y cumple con las características del carácter de los 144.000, aunque no esté en el adventismo, puede ser de los 144.000. Claro que sí. Ok, Realmente pueblo de Dios es quien guarda todos sus mandamientos. amén. Por eso nos dice allá el revelador de Apocalipsis, vamos a decirlo así, dice que y se fue a hacer guerra el dragón contra el resto de la simiente de la mujer, Sí, contra los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Esta correcto. es la característica. No es que específicamente tengan que salir de una denominación. Recordemos que en estos momentos la denominación puede estar en cierto modo del zarandeo, porque realmente el grano verdadero tiene que salir a flote. Quienes verdaderamente guardemos los mandamientos del Señor, seremos elegidos para esta última batalla, porque el Señor va a levantar en la última generación un séquito de seguidores
que le dirán al mundo que realmente la ley del Padre Celestial es la única manera de vivir en el universo y testimonio para el universo completo. Es Amén. decir, que la característica no viene de una religión específica, sino que se identifica con los mandamientos del Señor. Bien. Ok, yo quiero también aportar concerniente a lo que son las características de los 144,000, ya que Sí. entramos en ese tema para ir aterrizando un poco en el estudio. Para ello vamos a citar el mismo libro de Apocalipsis, ahora el capítulo 14. Capítulo 14, vamos a leer desde el versículo 1. Y quisiera que aquí nos detengamos un poquito. Dice así: y miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Impresionante, Aquí, José. aquí hay una característica. Una de las vamos a analizar según lo que vayamos estudiando este texto, el capítulo, algunas de las características que tendrán los 144,000. Dice que tendrán el nombre de su Padre escrito en sus frentes. ¿Qué significaría esto entonces, en este caso, Benjamín? Si puede tener alguna parte con esto. Queremos que entendamos que la profecía está dada en símbolos y ceremonias. Y muchas veces se habla de un sello y es como que no se viera. La sede de los pensamientos es la cabeza, está en la cabeza, el cerebro, ¿no es verdad? Uh-huh. Y ahí es donde se elabora la obediencia o la desobediencia. Por lo tanto, la razón de tener el nombre en la frente, Kadosh Yud Hei Vahed, santidad al Señor, vamos a decirlo así. Esta razón es porque los pensamientos están nutridos, vamos a decirlo también así, y están atados a los mandamientos, los pensamientos están atados a los mandamientos. De Ok. modo que la obediencia dice realmente de quién es la persona, cómo piensa, cómo obra, porque está en obediencia al mandamiento. Quisiera que se entendiera esto, que quizás lo estoy diciendo un poco torpe, pero realmente obedecer al Señor dice de que en nuestros pensamientos está Yeah. los mandamientos de Él. Es decir, que la característica que nos dice es de qué lado estamos nosotros. ¿De qué lado? Por eso es que aparece esa señal en la frente. Que dicho sea de ¿Entiendes? paso, Benjamín, que dicho sea de paso, yo estudiando capítulo 7 de Apocalipsis, en el capítulo 7, a partir de verso 1, encontramos que estos 144,000 tienen el sello de Dios. Entonces, nosotros como adventistas, quiero decirlo así porque hay mucha gente, nosotros no le estamos quitando mérito al adventismo, no, nosotros somos adventistas. Nosotros como adventistas hemos predicado durante muchos años, mayormente por las enseñanzas tradicionales, que el sello de Dios es el sábado. Y sin embargo, aquí en Apocalipsis 14:1 encontramos que lo que ellos tienen en la frente es el nombre de Dios escrito. ¿Cómo ustedes me explican eso? Bueno, realmente Buena la pregunta. Sí, el sello está en el cuarto mandamiento. sí, pero es Y el nombre de Dios que tienen aquí escrito en la frente, no dice que es el sábado. sí, Yo quiero y que me expliquen eso bien para que la gente yo esté... quisiera, respecto a esto, quisiera leer algo Ok, en primeros escritos y quisiera que pudiera darse cuenta quienes nos escuchan y que no tomen a la ligera lo que hablamos, sino que se analice, porque nosotros estamos en un momento de la historia bien preocupante. Quienes decimos que somos pueblo del Señor, ¿estaremos guardando los mandamientos?
Es una pregunta porque importante. realmente esto es lo único que nos identifica como pueblo del Señor. ¿Ok? Yo voy a leer acá Primeros Escritos, el capítulo titulado El sello de Dios. El sello de Dios. Sí, porque sería bueno para que la gente pueda comprender cómo nosotros podemos, cómo, No está en los primeros. sí, cómo nosotros podemos asociar eh, el Sí, sello amigo. de Dios, ¿verdad? Con el nombre de Dios. Correcto. El capítulo se titula El sellamiento. Primeros Primeros escritos. escritos. Vale. Le voy a leer rapidito desde, desde la página 36, el último párrafo en lo adelante, hasta la 37. Y quiero que ustedes analicen bien esto porque es muy delicado. Y esta es una de las tantas razones por la que no hay un acuerdo total en el movimiento adventista con relación al tema de los 144.000. Sí. Unos hablan que es literal el número Y otro simbólico. y otros dicen que es, ¿cómo dicen? Simbólico. Simbólico. Pero ambos tienen una idea vaga realmente de lo que el Señor dice en su palabra. Y quien tiene la razón es su palabra. Amén, así es. El Señor tiene un orden y tenemos que entender ese orden para llegar al fin que corresponde saber quiénes son o cómo será la elección de este número y si el número es real o no. ¿Entienden? Yo voy a leer acá porque hasta ahora hemos pensado que el sello está en el cuarto mandamiento, ¿no es verdad? Sí, Si está en el cuarto mandamiento, desde 1844 para acá, se aceptó el día de reposo sábado, ¿no es verdad? correcto. Y si el sábado es la señal que sella a su pueblo, entonces tendremos que prestar atención a lo que el espíritu de la profecía nos dice. Escuchen. Vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Yeshua en el santuario, y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos traído los juicios de Elohim sobre ellos, y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su liberación. Este fue el tiempo de la angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Elohim. Los 144.000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Elohim. Entonces se me mostró una hueste que aullaba de agonía. Sobre sus vestiduras estaba escrito en grandes caracteres: pesado has sido en la balanza y fuiste hallado falto. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste y el ángel me dijo: estos son los que una vez guardaron, dice aquí así, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Tremendo. Los oí clamar en alta voz: creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban,
sus miradas caían sobre sus vestiduras, veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Vi que habían bebido de las aguas profundas y habían hollado el residuo con los pies. Habían pisoteado el sábado, dice aquí, y que por esto habían sido pesados en la balanza y habían sido hallados faltos. Entonces el ángel que me acompañaba dirigió de nuevo mi atención a la ciudad, donde vi 4 ángeles que volaban hacia la puerta. Estaban presentando la tarjeta de oro al ángel de la puerta cuando vi a otro ángel que volando raudalmente venía desde la dirección de donde procedía la excelsa gloria y clamaba en alta voz a los demás ángeles mientras agitaba algo de alto abajo con la mano. Le pregunté a mi guía qué significaba aquello y me respondió que por el momento yo no podía ver más, pero que muy pronto me explicaría el significado de todas aquellas cosas que veía. El sábado por la tarde enfermó uno de nuestros miembros y solicitó la oración para cobrar la salud. Todos nos unimos en súplica al médico que nunca perdió un caso, y mientras el poder curativo bajaba a sanar al enfermo, el Espíritu descendió sobre mí y fui arrebatada en visión. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Yeshua vestía ropas sacerdotales, miró compasivamente al pueblo remanente y alzó las manos y exclamó con voz de profunda compasión. Quiero que esto lo analicen. Sí, lo Voy a subrayo. volver a leer esta parte. Yeshua vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente y alzando las manos exclamó con voz de profunda compasión: mi sangre, Primer ángel. Padre, mi sangre, El segundo ángel. mi sangre, Tercer ángel. mi sangre. 4 ángeles entonces. Esto está hablando de los mensajes de los ángeles, primero, segundo y tercero. Sigo. Entonces vi que de Elohim a Elohim sentado en el gran trono blanco, y de allí salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos en derredor de Yeshua. Después vi un ángel comisionado por Yeshua para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra. Y agitando de arriba a abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: retened. 1. Primer ángel. Retened. Segundo ángel. Retened. Tercer ángel. Retened. 4 ángeles. Hasta que los siervos de Elohim estén sellados en su frente. Está hablando de los 144,000, ¿ok? Que aquí estamos viendo, haré un paréntesis, Benjamín, en el versículo 1 de capítulo 14 de Apocalipsis, dice que una característica, dije, fue Que su nombre, que el nombre del Padre estaba escrito en sus frentes. correcto, en su frente. Ok, sigue. ¿Ok? Ajá, pero ¿cómo nosotros podemos de algún modo asociar el nombre del Padre? ¿Tiene que ver el 4º mandamiento con el nombre del Padre? Porque eso es lo que yo... Bien, José, le preguntaba, ¿cómo nosotros podemos, si es que tiene alguna asociación, asociar el 4º mandamiento con el nombre del Padre? Porque es que en el capítulo 7 dice que ellos son sellados. Entonces la gente dice que el sábado es el sello. Pero entonces aquí en el capítulo 14 dice, en el capítulo 14 dice que ellos tienen escrito el nombre del Padre. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, tiene alguna relación esto? El nombre del Padre con el 4º mandamiento. Sí tiene una relación y quisiera leerlo directo Ok. para los hermanos adventistas, por lo menos para que tengan un fundamento de los testimonios, que es quien realmente dicta la sentencia. Ok. Vamos a leer la página 504, el capítulo 27,
una obra de reforma. Se titula así el capítulo 27, una obra de reforma. Del mismo primero escrito. No, esto es conflicto de los siglos. Ahí está. Hemos saltado de primeros escritos a conflicto de los siglos para identificar una de las tantas razones por la que está vinculado el día de reposo con el nombre del Padre. Ok, leemos. El sello de la ley de Dios se encuentra en el cuarto mandamiento. Tremendo. Este es el único de los 10 mandamientos que contiene tanto el nombre tanto el nombre como el título del legislador. Declara que eres el creador del cielo y de la tierra y revela así el derecho que tiene para ser revestido y adorado sobre todos los demás. Bien, por lo menos está identificando que el séptimo día es De la ley de Dios. la señal que identifica a un pueblo como pueblo del Señor. En este caso, dice señal. Tenemos aquí El libro de Éxodo, el capítulo 31. Exacto, Éxodo 31, el verso 12 en lo adelante. Quisiera que lo leyéramos. 12, 17. 31, 12. Sí. Y habló además el Éxodo 31, 12 en adelante. Y habló Jehová además a Moisés diciendo, habla tú a los hijos de Israel diciendo, ciertamente vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Por vuestras generaciones. Sí. Ok. Así que guardaréis el día de reposo porque santo es a vosotros. Cualquiera que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de su pueblo. Versículo 15, 6 días se hará obra, mas el séptimo día es día de reposo, reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que hiciere obra en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. ¿Cuál es la vinculación que hay entre el nombre y el cuarto mandamiento? Que sencillamente toda la creación está llena de la rúbrica, vamos a decir, de la firma del autor de ella. Sí, así es. Quien guarde este mandamiento se está señalando, identificándose como reverenciando el nombre del Padre Celestial. Por esa razón, el nombre se lleva aquí porque los pensamientos están en obediencia al mandamiento. Correcto, ahí está claro. Bien, otra cosa que quería puntualizar al respecto, yéndonos de nuevo al libro de Apocalipsis, en el tema que estamos, en el capítulo 14. Y qué bueno que ya vimos una característica, que es la primera, que tienen el nombre de Dios escrito en su frente. Y ya vimos que este nombre tiene una alta relación con la obediencia a la ley de Dios. Correcto. Sandy, ¿qué dice la Biblia que tú estás usando ahí en el subtítulo, en el título del capítulo 14? De Éxodo, el cántico de los 144,000. ¿Perdón? El cántico de los 144,000, dice el título. Correcto, el cántico de victoria. En esta Biblia dice Sí. el cántico de victoria sobre los 144,000. Ahora, si es un canto de victoria, en el contexto anterior, ¿sobre qué se está luchando? Bueno, los testimonios también indican que estos 144,000 van a tener la victoria sobre la bestia y el falso Sobre la profeta. bestia y su imagen. Es decir, que es un asunto
completamente espiritual la Exacto. lucha que esos 144,000 están por tener en este caso. Entonces Sí, tenemos que hacerle un poco de énfasis también sobre qué ellos están luchando. Por eso analizamos concerniente al nombre escrito en la frente, que la primera característica, pudiéramos decirlo en pocas palabras, obediencia. ¿Ok? exacto. Bien, vamos a analizar otro aspecto de las características de los 144,000. Y de paso, la lucha que van a tener estos 144,000 es por su obediencia, precisamente. Correcto, exactamente. Los capítulos anteriores de Apocalipsis lo dan a notar también. Sí, ¿Sobre qué están luchando los 144,000? ¿Me permiten leer algo aquí? ok, correcto. Primero se ha escrito la página 285, el capítulo titulado Liberación de los Santos. Al declarar Elohim el día y la hora de la venida de Yeshua y conferir el sempiterno pacto, el sempiterno pacto. ¿En qué consiste el sempiterno pacto? Señales entre mí y vosotros por vuestras generaciones. El día del Shabbat, el séptimo día. Sí, Ese es el sempiterno pacto. Es amén. la palabra que salió una vez de la boca del Padre diciendo, guardarán pues los hijos de Israel a lo largo de sus generaciones el séptimo día y será una señal entre ellos y yo. Dijo así el Señor. Y continuó. Dice, al declarar Elohim el día y la hora de la venida de Yeshua y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Elohim permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de labios de Yudé Bajet y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Esto nos hace recordar Sinaí, cuando se promulgó la ley desde allí, ¿ok? Continuamos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban, gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Elohim y refulgían como el rostro de Moshe al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y cuando Tremendo. Elohim derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el séptimo día. Wow, Vuelvo a tremendo. leer. Y cuando Elohim derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el séptimo día, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Amén. Es Gloria a decir, Dios. que a pesar de los cambios que hizo en el tiempo el papado y Satanás, este pueblo se guió por lo que dice su palabra y finalmente triunfa frente a la bestia, los engaños de Satanás y a la imagen, cambiando el tiempo. Santo, alabado sea Dios. Quiero volver, José y Benjamín, quiero volver al capítulo 14 de Apocalipsis. Sí, sí. El versículo 3 tiene un detalle interesante. Perfecto, Yo sé que perfecto, ustedes se lo perfecto. saben y muchos adventistas, pero mucha gente nueva que hay en el canal que no saben. ¿Por qué dice y cantaban el versículo 3? Cantaban un cántico nuevo delante del trono, delante de los cuatro seres vivientes. Dice, Exacto. Ajá. Ahí tenemos, canto, ya tenemos, vamos a ver a la segunda característica, ¿verdad? ok, Nombre, la número uno, el nombre escrito en su frente, obediencia. Dos, cantaban un cántico nuevo en el trono delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos. Ninguno podía eh, aprender este cántico, sino aquellos 144,000, los cuales fueron redimidos de entre la tierra. El entonces, cántico. ese ¿En qué cántico, consiste José y el cántico? Benjamín, dice allí que ese cántico nadie podría aprenderlo. ¿Ese cántico tiene alguna relación con la experiencia de la etapa de tribulación que estas personas van a pasar? Correcto. En su totalidad. En su totalidad. No hay de qué hablar. Es una experiencia única, nueva. Sí.
Y la gente, porque la gente, cuando Israel salió de la esclavitud egipcia y pasaron del lado allá del río o del mar, ustedes van a encontrar a Miriam que elevó agradecimiento al Eterno y tomó un pandero y empezó a danzar y empezó a cantar algo. Pero ustedes se van a encontrar el cántico de Moisés y del Cordero que identifica algo parecido porque es la experiencia dura que vivió Israel allá, sí, pero ahora, al final, como el pueblo de Israel pasa otra vez el mar en seco, pero esta vez se identifica con todos los que guardaron los mandamientos, pero especialmente, hermano, el cuarto mandamiento. sí. El cuarto. Este cántico, yo podría decirlo en un lenguaje más sencillo, que yo no puedo, por más que yo quiera, no puedo hablar de la experiencia de José, por más que quiera. Exacto. La experiencia de Correcto. José es él que tiene que explicarla. Yo no me sé el cántico de José, de su experiencia, porque él fue que la vivió. Y entonces los ciento Correcto. cuarenta y cuatro mil, ellos tienen una experiencia que nadie la va a pasar, porque son Exacto. fieles. Exacto. Hay algo que yo quisiera que no se pasara por alto, hermano, porque eh, cortamos el final de lo que estaba leyendo en Primeros Escritos. Me quedó un párrafo que es lo principal de este capítulo titulado El sellamiento. Ok, vamos a leerlo. Ustedes saben que Primeros Escritos fue un libro que Elena de White escribió posterior a otros que ya, como en este caso, no recuerdo bien el año en que ella escribe este libro. Tiene que estar en la página. Sí, acá En el prólogo bíblico debe estar sí, en Eso el prólogo también, histórico. eso también es, en el año 1882 se reimprimió el libro Primeros Escritos. Tenemos una idea de cuándo, más o menos, se escribe este libro, pero para ese entonces ya el movimiento adventista estaba identificado con el sábado, ¿no verdad? sí, pero muchos hermanos, Benjamín, porque leen el título primero es escrito, creen que eso fue lo primero que ella escribió. Bueno, realmente nosotros tenemos que Primeros Escritos es una compilación Sí, de citas que aparecen incluso en otros libros. Y aquí lo que se relata mayormente es la experiencia que vivió el movimiento adventista en 1844. También se recogen experiencias del movimiento milerista y se pasa al movimiento adventista para que haya un creciendo en la obediencia y en el entendimiento de las profecías. correcto. Ahora, a lo que quiero referirme específicamente es que para ese entonces el movimiento adventista ya guardaba el sábado. ¿Ok? Pero yo quiero que los que escuchan puedan razonar esto que voy a leer. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los cuatro ángeles. Me respondió que Dios, Elohim, era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que los cuatro ángeles tenían poder de Elohim para retener los cuatro vientos y que estaban ya a punto de soltarlos. Pero mientras aflojaban las manos, los cuatro ángeles, y cuando los cuatro vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Yeshua vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Tremendo. Pregunto, ¿el sello no lo leímos allí en el capítulo 27
la página 504 de Conflicto de los Siglos, que dice que se encuentra en el cuarto mandamiento? Sí, Lo encontramos allí, ¿no, verdad? lo leímos, sí. Ahora, pregunto, ¿por qué razón todavía el Señor ve a su pueblo sin sellar? Vuelvo a leer esta parte. Pero mientras aflojaban las manos y cuando los cuatro vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Yeshua vieron al pueblo remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su padre, intercedió con él, recordándole que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se le mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los cuatro que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Elohim fuesen sellados en la frente con el sello de Dios. Bueno, Pregunto yo. aquí tenemos un contraste, Benjamín, porque se le ordena a los cuatro ángeles que están reteniendo los cuatro vientos que los retengan hasta que sea sellado el pueblo de Dios. Vemos entonces aquí un contraste, porque si se le manda a que retengan los vientos hasta que sean sellados, es porque hay una esperanza de que van a ser sellados. Sí, pero la razón es, Sandy, que si el sello se encuentra, como dicen los testimonios en el cuarto mandamiento, el pueblo remanente de entonces tenía el sello o no lo tenía. ¿Guardaban el cuarto mandamiento o no lo guardaban? Hasta ahí no lo guardaban porque No, sí lo guardaban. no habían sido El, sellados todavía. el movimiento adventista de 1844 Ok, ahora sí. para acá, guardaba el día de reposo. Este es el sello que identifica quién es pueblo de Dios. Pero ya para esta fecha, ella ve esta visión y dice, los misericordiosos ojos de Yeshua vieron al pueblo remanente todavía sin sellar. Y yo quiero que se analice porque realmente el día de reposo tiene un orden por la historia bíblica. Si el día que guardamos no se ajusta a lo que la Biblia dice, tendríamos que revisar qué ha pasado y qué pasó en ese entonces de la historia, por lo que dice que los misericordiosos ojos del Señor vieron todavía al pueblo remanente sin sellar. Sí. Yo insisto yo insisto en la idea que me ha llegado, porque una persona que guarde el Shabbat como se debe guardar, guardándolo en el tiempo que establece la Biblia, entonces eso abre una brecha para que esa persona sea parte de los 144,000. Correctamente. Ok, correcto, esa era la idea que tenía. Pero si para ese entonces no tenía el pueblo el sello, entonces, ¿qué pasó con el sábado? No estaban guardando el sábado de la Biblia. Ahora sí, Eso es lo que, todavía sí, no había llegado realmente lo que dice advenimiento del séptimo día. exacto. Seguirían esperando la llegada de ese día. Advenimiento no de su segunda venida, sino del séptimo día, porque esto fue inspirado por el Espíritu Santo, el nombre, en 1863. Correcto. Ahí tenemos ya una confirmación de la primera característica que anunciaba nuestro hermano José. Hasta ahora hemos Sí, visto dos, que es la del sí, sí, Shabbat que está y la del cántico, ¿verdad? correcto, que está relacionada, esto que último se ha tenido, está relacionada con el cántico de los 144,000, la experiencia en cuanto al triunfo final que ellos van a tener. En el versículo 4 del mismo capítulo encontramos otra característica y es una de las más importantes entre todas. Dice aquí, estos son los que no fueron contaminados con mujeres, Pues son vírgenes. porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Que va. va, Y ahí quiero meterse. que nos detengamos un poquito. Estos fueron redimidos de entre los hombres por primicias
para Dios y para el Cordero. Entonces, en esta parte, en la primera parte también de este versículo, no fueron contaminados con mujeres. ¿A qué se refiere esta parte aquí entonces? Bueno, tradicionalmente, siempre yo digo tradicional, porque como hemos leído al principio, la luz de la aurora del cristiano va en crecimiento hasta que el día es claro, eso dice la Biblia. Tradicionalmente nosotros hemos aprendido que no se contaminaron con mujeres, es la interpretación historicista que le ha dado el adventismo, es que esta gente no pertenecieron a una religión, pero hay un trasfondo mucho más profundo que eso. Pero Ujú, lo que se le ha enseñado a los miembros de la iglesia es eso, que estas personas de los 144,000 tenían una fe pura porque no pertenecieron a otra religión. Eso es lo que se ha enseñado. ujú. Y no, no necesariamente es esto, porque el Por hecho eso de dije que hay pertenecer. un trasfondo más profundo de ahí. Exacto, exacto. Entonces, y eso es lo que estamos analizando en este orden. El hecho de que no se hayan contaminado con mujeres está en cuanto, estos puntos están todos relacionados en cuanto a su característica, porque por eso, en el aspecto que nosotros queremos destacar, tal vez tendrá en otra presentación, es váyanlo ustedes memorizando en su familia, en su mente, perdón, como por qué son padres de familia. Al ser padre de familia, lo caracteriza el conocimiento que tienen ellos, esos 144,000, que la gran multitud no la tiene, o si la tiene es en parte, no en todo. Por eso quise detenerme un poquito más en este versículo, en el 4, Ajá, pero pero por ¿cómo donde nosotros quiera podíamos, que vaya. cuál es la interpretación correcta de la primera parte? No se contaminaron con mujeres, para que la gente quede claro. Bueno, Porque en pudiéramos las decir algo. profecías, una mujer es Mm, una iglesia. correcto. ¿Iba a decir más? Sí. Recuerden que el sistema profético está expresado con símbolos y ceremonias, ejemplos que nos llevan a comprender lo que realmente Dios, Elohim, quiere que nosotros comprendamos. ¿Ok? En este caso, si vamos a Revelación capítulo 12, vamos a encontrar una mujer vestida del sol, con una corona con 12 estrellas en ella y parada sobre la luna. Realmente encontramos luego que esta mujer fue arrebatada fue llevada al desierto y allí estuvo sustentándose por 1260 días, vamos a decir así. Eh, Realmente esta mujer representa al pueblo de Dios, al pueblo remanente. Por el otro lado, tenemos desde el capítulo 13 y el 17, vamos a encontrar una mujer vestida de escarlata que tenía blasfemias y ustedes conocen la característica de esta mujer. Sencillamente se está representando un pueblo que es en su parecer obediente y en su parecer desobediente. Esta identidad la tenemos que encontrar en el símbolo. El verdadero símbolo encontramos que del capítulo 12 encontramos que la mujer tuvo un hijo y el hijo fue arrebatado y sabemos que se trata de nuestro amado Salvador. ¿Entienden? Entonces, parada sobre la luna, porque la luna es la que cuenta el tiempo y las estrellas son las que cuentan el tiempo. En este caso, los 1260 años de supremacía papal que pasaron. La identidad está dada de modo que podamos entender quién es pueblo de Dios por la obediencia y quién no es pueblo de Dios. En este caso, quienes no se contaminaron con mujeres, está hablando de que se mantuvieron vírgenes. Dice que se mantuvieron obedientes a la palabra del Señor. Aún así dice el Señor.
Correcto, ahora sí. Bien. Otro aspecto que encontramos en el versículo es que Siguen al Cordero por donde quiera que estos son va. los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Correcto. Entonces, No, ahora la pregunta sería, ¿dónde encontramos ese aspecto que tienen los 144.000 de que siguen al Cordero donde quiera que va? en el santuario. Y el santuario. Tienen un conocimiento pleno en cuanto al plan de la redención. Correcto. Ok, no, el plan de la redención, como ven al fondo de aquí de nosotros, se van a dar cuenta que tenemos el santuario. Al conocer ese orden que consiste en el plan de la redención, entonces eso le da la característica de ser distintivo entre los demás pueblos. Correcto. El versículo dice al final, dice que estos son los que fueron redimidos de entre los hombres. Marca una diferencia y no es porque Dios haga acepción de personas. No, no, no. Lo que pasa es que ellos se han identificado con el Señor. Ellos hicieron la excepción. Correcto. Sí, Ellos mismos hacen la excepción y el Señor Eligieron al premia. Señor y pero, su palabra. Correcto. pero quiero profundizar un poquito más sobre la Ok. parte que dice el versículo 4. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Para ello, y aquí entramos en un terreno un poquito, para nosotros quizás no, pero para la persona que no estudian el santuario, un poquito profundo, porque si ellos siguen los 144.000 al Cordero por donde quiera que va, esta gente tiene que tener una experiencia, como ya la vimos en el cántico, extraordinaria, porque Claro. vemos al Cordero primeramente atravesando el desierto para llegar al santuario, y después que llega al santuario, vemos todos los procesos, todos los pasos, como decíamos en un programa, en el primer programa, todos los pasos que había que dar en el santuario, los pasos que daba el Cordero. Correcto. Esta gente tiene que morir al yo, aplicándolo en esa parte, porque el Cordero moría en el santuario. Correcto. Sí. Esta gente tiene que pasar por la fuente. Óyeme, yo creo que esa es la parte, yo creo, más enfática de los 144.000, de que siguen al Cordero por donde quiera que va. Amén. Correcto. Para mí también. Mi hermano Sandy, Para mí también. como los hermanos que nos están observando, nos están escuchando, quiero decir que seguir al Cordero por donde quiera que va es entender que el Cordero una vez fue inmolado y fue hasta la muerte, ¿ves? Luego se levantó de la tumba y seguimos con él hasta el santuario donde comenzó su ministerio en el lugar santo, pero había salido de su labor en el atrio, por eso es que muere en la tierra. Luego entra al lugar santo y finalmente encontramos que el día 10 del séptimo mes, el paralelo del tiempo que corría en 1844, Yeshua entró una vez y para siempre al lugar santísimo y permanece allí hasta que diga consumado es. Nosotros le seguimos porque conocemos que el atrio es el camino, el lugar santo es la verdad y el santísimo es la vida, porque él lo dijo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, que seguimos al Cordero por donde quiera que va, y esto es una de las características que ponen de manifiesto quiénes somos, de Sí. dónde venimos ¿Hacia dónde y vamos? hacia dónde vamos. Amén. Creo que no es tan difícil de entender, Benjamín, porque desde el principio Benjamín está repitiendo que los símbolos del santuario tienen que encontrarse con las realidades para poder Amén. ser entendida. Entonces, si a partir de 1844 nuestro Señor pasó del lugar santo al lugar santísimo, y también José dijo al principio, y le doy gracias al Eterno que me lo recuerda en la memoria, y también Benjamín decía que el asunto de los 144.000 es en la mente, por eso el sello de Dios en la frente. Entonces, si es en la Correcto. mente, ahora mismo Conocimiento, hablo de conocimiento, ¿verdad? sí, conocimiento, ahora mismo nosotros encontrando las realidades del símbolo, ahora mismo entonces lo que se estén preparando para ser parte de los 144.000
tienen que tener su mente en el lugar santísimo, en lo que está pasando allá, en una hora solemne de la vida. Correcto, correcto. Pero también tiene que tener una parte, Sandy, muy importante, y es de enseñar el plan de la redención. Correcto. Porque, por ejemplo, ¿cuándo fue? Perdón, que te interrumpí. Si quieres terminar la idea, perdón, Sandy. No, esa es la idea, esa es la idea. Puede continuar. Bien, ¿cuándo es que él empieza su ministerio? Porque si ellos siguen al Cordero por donde quiera que va, ¿cuándo, cómo fue que se desarrolló su ministerio acá? ¿Qué tiempo duró para saber identificar, ¿verdad? De dónde venimos, ¿verdad? Y hacia dónde vamos, estamos hablando del presente, de dónde venimos, dónde estamos presentes y hacia dónde vamos, que es el futuro. Tienen que conocer esos tres aspectos, y al conocer esos tres aspectos de la vida de Yeshua, entonces están preparados para darle a la trompeta el sonido certero. Amén. ¿Cuándo empieza su ministerio? Rapidito, pues, vamos a hacerlo rapidito. ¿Cuándo empieza su ministerio? Tal vez... Yeshua empieza su ministerio en el tercer mes. Comienza en la Pascua, primeramente acá en la tierra. Correcto. Donde dice Lucas capítulo 2, verso 23, que tenía alrededor de 30 años. Comenzó su ministerio allí, terrenal. Luego comenzó su ministerio celestial el día 5 del tercer mes. Correcto. Cuando él ascendió, Pentecostés. Correcto. En Pentecostés, pues comenzando su ministerio, envió al Consolador. Luego tenemos la otra parte para entrar al lugar santísimo, es el Yom Kippur, el día 10 del séptimo mes, para darle inicio a la última parte del plan de la redención. ¿Dónde estamos? ¿De dónde venimos? La parte anterior, y ahora ¿dónde estamos? Que es en el séptimo mes. Exacto. A la vez que el santuario es un mapa, estamos en el día de la expiación todavía. Correcto. Correcto. Sí. Nos revela el tiempo de la profecía que vivimos. Como a cada generación se le mostró el tiempo que vivían en la profecía. Yo me río, porque ¿qué, Sandy? Porque que automáticamente, y que el Señor me libre de gloriarme en lo que Él nos ha dado, pero ya uno comienza a identificar a su pueblo en realidad. Por el conocimiento que Dios le da a uno, la capacidad de poder entender y aplicarlo, esos conocimientos en nuestra vida personal, y también entonces ahora darle a la trompeta el sonido certero. Siempre cuando menciono esta parte es enseñar a otros. Correcto. Mucha gente conozco que tiene la preocupación de conocer será para apacentarse a sí mismo, y en nosotros en realidad es un compromiso delante del Señor el saber estas cosas. De hecho, mira qué hora es, vamos a decir así. Sí. Sandy tal vez ha dejado de ir a la iglesia para poder estudiar y prepararse, y el compromiso de Sandy no es con los hermanos, sino con Dios, de poder entonces cooperar en la salvación de los demás. Y eso era lo que hacía el Cordero. Exacto. Enseñar a los demás. Exacto. Y si seguimos al Cordero por donde quiera que va, tenemos que hacer lo que él hizo. Dentro del santuario. Dentro del santuario. Una parte que ya estamos llegando a la parte final, porque lo vamos a dividir, como dijo Benjamín, porque es mucha tela, los 144.000. Pero hay una parte, me quedan 5 minutos. Zoom me da 5 minutos más, que no puedo dejar. Quiero que ustedes le expliquen por qué son padres de familia, que eso no puede quedarse. Los 144.000. Bueno, Sandy, no sé, te voy a dar una idea. Si quieres, dejamos eso para tiempo. Sí. No hay tiempo. No, yo digo, no por el tiempo de nosotros, sino que si tú quieres. Se fue el audio. Apagaste el micrófono, José. Ok. De nuevo y seguimos el orden, y este programa lo divide en dos partes. Okay. Le hace una edición y lo divides así, hoy y mañana, si quieres. Correcto. Y obviamente. Sí. Quiero decir algo del poquitico tiempo que queda. Okay. Y es que cuando vamos a la parábola de Mateo capítulo 25, verso 1 en adelante, la parábola de las 10 vírgenes, encontramos al padre de familia, que es el que da el pregón de aviso a las niñas o vírgenes que estaban esperando al novio. Estamos caracterizados con las 5 prudentes,
por lo que tiene que haber un padre de familia que avise la llegada del novio. Y nosotros tenemos esa alta responsabilidad de, conociendo el mensaje y el mensaje específico del santuario, tenemos la obligación y necesidad de hacerlo llegar a nuestros hermanos. Sí, Benjamín, pero antes, como nosotros siempre decimos, y ustedes dicen que nosotros dejamos que la palabra de Dios hable, me gustaría, si hay alguna cita del espíritu de profecía acompañada con las escrituras, que ustedes le cuenten a las personas del por qué ustedes creen que son padres de familia, reforzándolo con lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Porque uno no puede dar una interpretación que venga de uno, porque según Pedro, la profecía nunca vinieron de mano humana. De interpretación privada. Exactamente. Entonces, Mateo capítulo 13, el verso 51 y 52 tiene la respuesta. Bueno, yo quiero leer antes de eso, Benjamín, relacionado a ese mismo capítulo, Mateo 24 y el también, verso 30 y... correcto, 43. 24:43. Ajá, desde el 42. Sandy, ¿lo puede leer allá, por favor? Mateo Y 20 saltamos entonces a Mateo 13, 15, 51 y 52, perdón. 24:42. Ujú. Dice 42 de Ok, Mateo. estamos viendo, Sandy, perdón, Sí. disculpa. Estamos viendo el contexto anterior. El contexto anterior dice que nadie sabe el día y la hora, ¿verdad? Ajá. De cierto día, ajá, déjame ver dónde está. El verso 43. Ajá. No. Pero ¿sabes de esto? No, todavía no es ese. En el contexto anterior nos dice el versículo 36. Pero el día y la hora, Nadie lo sabe. ahora salte allá, sino mi padre. Dice el versículo 36. Salte ahora al 43. Dice 43. Pero sabe esto, Ujú. que si el padre de familia supiese a qué Correcto. hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Ahora Correcto. Mateo capítulo 13, 13 versos 51 y 52. Y ya esa es la respuesta. Mateo 13, 51 y 52. 51 y 52. Vamos a leerlo allá. Ujú. Dice 51. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Versículo 52. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y viejas. Ahí Ok. está. Por eso todo escriba docto es semejante a un padre de familia. ¿Quién es el escriba docto? El que se ha nutrido de la palabra del Señor para ayudar a entender a otros que quizás no entiendan. Y nos representa de esa manera la palabra del Señor como padres de familia, como escriba docto. ¿Entendemos? Versículo 5 del capítulo 25 de Mateo dice así lo siguiente. Y tardándose el esposo, todas cabecearon y se durmieron. Y a la medianoche fue oído un clamor. He ahí viene el esposo. Salid a recibirle. Dice el texto acá que todos estaban, se durmieron, se cabecearon y se durmieron. Pero ¿quién fue que dio el clamor? ¿Y a qué hora lo dio? A medianoche. Versículo anterior, 43. Y si el padre de esa familia supiera a qué hora ha de venir su señor, velaría. Sí, entonces vamos a terminar la idea. José me explicaba de por qué ustedes creen que los 144,000 son padres de familia. Adelante. Bien. En Mateo 24, haciéndole un poquito más de énfasis, Mateo 24, hay una noticia que se da mientras las vírgenes dormían, vamos a decir, las hijas dormían, Mateo hubo 25. alguien que dio el clamor y también dice a qué hora fue. Lejos está de decir que no se sabe el día y la hora cuando en Mateo 25, entonces eh, está diciendo que a la medianoche se oyó el clamor.
Entonces, tenemos que analizar con más profundidad este aspecto que tiene ese personaje que dio el clamor de medianoche, porque aquí en las escrituras no dice quién es, y lo dice y no lo dice. En el contexto anterior, vamos a ver en Mateo 24 que hay alguien también que está identificado con este personaje, y podemos verlo en el versículo de nuevo, perdón. Un momentito. En el 44 y 45. Voy a leer desde el 44. Sí, adelante. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría entrar en su casa. Por tanto, vosotros estáis percibidos porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Oiga esto ahora. Versículo 45. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? Otro aspecto del padre de familia. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente al cual su señor puso sobre su familia para que les dé el alimento a tiempo? Hace una pregunta: ¿quién pues es el siervo fiel y prudente para que les dé el alimento a tiempo? ¿En qué relacionamos el alimento acá? Con la palabra de Dios. Con la palabra del Señor. Cuando le damos el alimento a tiempo, es decir, antes que el evento suceda. Sí, Seguimos leyendo. estamos recurriendo a la misma palabra de Jesús, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale Que de la boca sale de de la Dios. boca del Señor. Amén. Feliz, versículo 46, feliz aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. ¿Cuál de los siervos? El que está enseñando la palabra, dando el alimento. Correcto. Ahora escuche esto. Versículo 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. ¿A cuál siervo? A ese que está haciendo ¿Al bueno o al malo? al bueno. Ok. Versículo 48, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe. Pero fíjate, Sandy, la identificación que hace aquí de los dos siervos. Feliz aquel siervo al cual cuando venga su señor lo haya haciendo así, dándole alimento a tiempo. Tiene conocimiento, si está dando el alimento a tiempo, tiene un conocimiento que eso lo identifica de los demás, o hay una diferencia entre los demás. Ahora, el siervo malo, entonces, ¿qué pasa con este siervo? El siervo malo, al despreocuparse, al no interesarse, el evento que está en cuanto a la orientación profética, dice que lo sorprende. Sí. Como dice el texto acá, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera. Ay, pero si está esperando al Señor, ¿puede sorprenderlo? No No, lo puede sorprender porque hay una no. orientación. Como le dice en el libro de Apocalipsis 3:17, si mal no estoy equivocado. Vamos a ver Apocalipsis 3:17. Sí, cuando lees el versículo, yo le tengo aquí un versículo porque, Ajá, y quiero avisarle a los hermanos que van a ver que hacemos este tipo de programa así, dinámico, no es porque haya contrariedad en nosotros, sino para darle más dinamismo. Porque yo ahora exacto. voy a entrar en una controversia sana, podría decirse. Ok. Sí, 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 véale. ok. Todos estos pasajes, según yo estoy entendiendo, y debo ser honesto, ¿verdad? Sí, Se están aplicando a la segunda venida de Cristo, ¿es así? correcto. Porque cuando ustedes dicen que no vamos a estar en tiniebla porque se está anunciando a la medianoche, según Mateo 25, ahí viene el Ujú. esposo, pero yo he leído que la mensajera del Señor asocia la parábola de las 10 vírgenes no con el segundo advenimiento de Cristo, sino
con la obra de juicio investigador y el cierre de la gracia. ¿Y dónde nos basamos? He leído en el conflicto de los siglos que ella dice que las bodas del Cordero, y me corrigen, Ujú, eh, se están o se comenzaron cuando Cristo empezó a interceder, porque según Lucas capítulo 12, el versículo 36, cuando ese Señor venga, no viene hacia la boda, viene de las bodas. Quiero compartir con ustedes Lucas 12:36. Sí, ajá. eso Dice, está correcto. dice, y sed vosotros semejantes a hombres que esperan a que su Señor vuelva de las bodas, para que Ujú, cuando venga y llame, enseguida le abran. Ujú. Interesante. correcto. Entonces, si decimos, y aquí es donde yo digo que está la controversia, si decimos que esa voz que se oye a medianoche, ahí viene el esposo, salid a recibirle, que son los padres de familia, que son los 144,000 que la dan, entonces se podía entender la audiencia de que nos estamos refiriendo al segundo advenimiento de Cristo. Sin embargo, si aplicamos esa boda de las 10 vírgenes al texto de Lucas 12 y a lo que dice la mensajera, entonces las bodas no serían el segundo advenimiento, sino lo que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. ¿Cómo podríamos nosotros encajar eso allí? Ok, tenemos que tomar en cuenta, Sandy, que se están realizando las bodas, pero ¿dónde está la esposa? La esposa se está preparando según el La concepto. esposa se está preparando para encontrarse con el esposo. Es decir, todavía está en proceso lo que es las bodas. Sí, La- la- exactamente. Correcto. Entonces, tenemos obligatorio que asociarla, pero para esa boda se ha hecho una invitación. ¿Quién la tiene? ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente? Te está preguntando Mateo, para que les dé el alimento a tiempo. Y el profeta Isaías, ¿a quién enviaré? Sí, O el otro profeta, ¿quién escuchará nuestro anuncio? Alguien debe estar en armonía para ser, en este caso, el amigo de la novia o la amiga del esposo. En este caso, para el amigo de la novia o de la esposa, es quien le da la orientación correcta para que al momento de llevarse a cabo la nupcia matrimonial, sepa con quién se está metiendo, esté preparada de una manera que cuando el esposo se aparezca, ella esté preparada para recibirlo en el altar. sí, Pero, sí. sí, En la segunda parte del programa, porque vamos a tener que dividirlo y es bueno que la gente se quede en espera. ajá, Yo le voy a traer una cita donde, porque no la tengo ahora y me gusta como ustedes hacen darla así, donde la mensajera dice, los testimonios dicen que el evento de las bodas, refiriéndose a la parábola de Mateo 25, uh-huh, la venida del Señor a su templo de en Zacarías, son eventos que corresponden al mismo hecho. Eso dice la mensajera del Señor. Esa cita yo se la voy a traer. Entonces vuelvo ajá. y reitero, si aplicamos la parábola de las 10 vírgenes al segundo advenimiento de Cristo, entonces, ¿cómo podíamos nosotros encajar eso? Porque dice que cuando las 5 insensatas fueron a comprar aceite, cuando llegaron la puerta se cerró. Y vemos que la puerta Uh-huh. representa la puerta de la gracia. Tiempo. Tiempo, tiempo. Sí, Sandy, el problema es que hay un tiempo que Dios ha dado para eso. Y lo identifica el santuario. Si se cierra la puerta es porque llegó tarde al evento. Exacto. sí, Entonces, para no llegar tarde al evento, alguien tiene que conocer el tiempo. Yo estoy seguro que cuando usted se casó, lo primero que usted puso entre la lista de boda que hizo fue qué día usted se iba a casar. sí, Pero ¿quién lo sabía? Lo sabía tú como iba a ser el esposo, tú eres que da la orientación a los convidados. Entonces, a los claro, convidados a las bodas, alguien debe saber entonces el tiempo para poder orientar y estemos allá a tiempo. sí, ahí estamos de acuerdo, porque ellas supieron que llegaron tarde porque se conocía el tiempo. Hubo un descuido, Correcto. pero Sí, 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 claro. donde yo quiero basarme, que la venida del esposo a las bodas
según lo que yo he podido estudiar, y lo puedo demostrar en otra parte, que es la única parte aquí donde quisiera yo, y en los comentarios me gustaría también ver si alguien encaja conmigo, eh, cuando viene el esposo y se oye la voz que dice, ahí viene el esposo, salid a recibirle. El esposo viene a las bodas, el esposo. Entonces, las bodas ¿Pero a qué hora fue? a medianoche, dice la parábola. Sí, pero ¿quién dio el clamor entonces? ¿Quién le avisó a ellas? Sí, pero aquí no está en juego quién le avisó, ya fueron avisadas porque por eso despertaron. Aquí lo que está No, en juego es que el esposo viene a las bodas, pero entonces, ¿cómo yo puedo decir que esa es la segunda venida de Cristo cuando los testimonios dicen que eso se refiere a el evento del día de la expiación? Porque aquí dice en Bueno, Lucas que el Señor viene de las bodas. En Lucas capítulo 12, versículo 36, el Señor viene de las bodas. Lo que se va a realizar cuando Cristo venga es la cena de bodas. No sé vamos a decir exacto, la ceremonia matrimonial. La ceremonia matrimonial se va a llevar a cabo mientras el pueblo del Señor está en el tiempo de angustia. correcto. Ya Ajá, se entonces, define quién es la novia. exactamente. Entonces, si Ahí es eso, donde sucede el casamiento. si, si entonces lo relacionamos ahí, en el tiempo de angustia, no es la venida de Cristo todavía, porque hay una puerta que se cierra. Exacto. El tiempo. Ya es la celebración de la boda. Entonces no se ha casado todavía. Ya está casada porque entró en pacto. No. Yo digo ahora, en el ministerio que le está haciendo en el santuario celestial, no se ha Se casado. está vistiendo Se está como Precisamente una se está vistiendo. mujer vistiendo. ataviada para su marido. Yo estoy seguro que la sierva, he leído que la sierva dice que la venida del Señor a su templo, da un texto de Zacarías, y el esposo que viene a la boda dice que esos dos hechos se refieren a Cristo realizando su ministerio en el lugar santísimo, en las bodas del Claro, pero Cordero. Sí, es así. Es preparando a la que novia. es así, Sí, porque él está ahora mismo en el lugar santísimo. ajá. Se está Entonces, si llevando, eso, está realizando una obra, pero todavía sale del lugar santísimo, viene a la tierra, todavía no ha pasado, no. porque queda una Entonces, fiesta en el orden por si, cumplirse. si es así, entonces, el padre de familia que leímos en Mateo 24 Ujú. y en otro texto que ahora no recuerdo, entonces no es la venida, no es la segunda venida tampoco, porque tenemos que relacionarla con el evento de las bodas del Cordero. No sé, Sí, Pero, no sé si me estoy dando a entender. sí. bueno, Pero realmente recuerden esto, que cuando las vírgenes insensatas llegaron a la puerta y fueron rechazadas, el Señor de la boda le dijo, no las conozco. Exacto. Esto equivale a cuando Yeshua sale del santuario celestial y dice, consumado es, El cierre de la gracia, sí es cierto. cierre de gracia. Eso Sí, equivale. De ahí entonces es que él sale con ropa de venganza para ajustar las cuentas y se viste de rey de reyes y señor de señores para darle el veredicto de el dictamen de cada uno, vamos a decirlo de esta manera, y darle el parabién a su pueblo, recoger a la novia y llevársela a casa de su padre. correcto. quiero leer una cita aquí en el Conflicto de los Siglos, capítulo 23, página 444. Dice lo siguiente: la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. En el capítulo 24 de San Mateo, en contestación a la pregunta de sus discípulos respecto a la señal de su venida y del fin del mundo, eh, Mashiach había anunciado algunos de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo y de la iglesia
desde su primer advenimiento hasta su segundo. ¿Ok? A saber, la destrucción de Jerusalén, la gran tribulación de la iglesia bajo las persecuciones paganas y papales, el oscurecimiento del sol y de la luna y la caída de las estrellas. Después habló de su venida y de su reino y refirió la parábola que describe las dos clases de siervos que esperarían su aparecimiento. En el capítulo 25 empieza con las palabras, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se presenta a la iglesia que vive en los últimos días, segunda venida de Cristo. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Aquí se representa a la iglesia que vive en los últimos días, la misma enseñanza que se habla en el fin del capítulo 24. Lo que ella experimenta se ilustra con las particularidades de un casamiento oriental. Solo, mi hermano Sandy, Precisamente. que hay que saber cómo se hace un casamiento oriental. Sí, eso lo vamos a explicar en la próxima parte para que, sí, para que Amén. las personas puedan tener tiempo. Yo quiero concluir Ujú. con este texto que avala la idea que yo tengo sobre las bodas del Cordero. Está en Lucas capítulo 12 y voy a leer el versículo 35 para darle un poco de contexto y el 36. Voy a leer Lucas 12, 35, 36 y 37. Dice el versículo 36, 35 para que ustedes vean que está hablando en el contexto de la parábola de las 10 vírgenes. Escuchen el 35, Lucas 12. Estén ceñidos vuestros lomos y encendidas vuestras lámparas. ¿Qué era lo que tenían las vírgenes? Lámparas. El salmista dice, lámpara es a mi pies tu palabra y una luz en mi camino. Entonces, Correcto. aquí dice, estén ceñidos vuestros lomos y encendida vuestra lámpara. ¿Para qué? Y sé vosotros semejante a hombres que esperan a que su Señor vuelva de las bodas. Ahí está claro, dice que el Señor viene de las bodas, no para la Correcto. boda, Él viene de las bodas, para que cuando venga y llame, enseguida le abran. Y luego entonces, dice el versículo 37, bienaventurados aquellos siervos a quien el Señor cuando venga halle Lo hay velando. haciendo. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y les servirá. Ahí está, Amén. Después de la boda. después de la boda. Correcto. Es que viene, no viene a la boda. Entonces No. vamos a dejarlo hasta aquí, hermanos queridos. Vamos a Sí. preparar una segunda parte donde yo vengo con esa cita del espíritu de profecía. Espérenla. Ajá. Esto se vuelve Yeah. bien dinámico y gracias al Señor hemos aprendido. Lo importante son las características de los 144,000, que ya vamos a recapitular. Tienen el sello del Dios en su frente. Eh, Guardan fielmente el cuarto mandamiento. Ya explicamos con el tiempo bíblico, no con el tiempo del hombre. Número dos, cantan un cántico, tienen una experiencia que nadie la tenía, por eso Dios nos llama a tener una experiencia de obediencia y fidelidad a la palabra, a darle un sonido certero, que eso es lo que hacen los 144,000, enseñan lo que el Cordero hace, porque siguen al Cordero por donde quiera que va. Esas características, usted puede tenerla, ¿verdad que sí, Benjamín y José? Claro que Amén. sí. Usted puede Claro. tenerla, usted solamente tiene que echarle mano a estas verdades y ponerla en práctica, y usted puede ser de los 144,000, porque los eventos que están ocurriendo en esta tierra, alguna gente dicen, pero si van a esperar a Cristo vivo, ¿y quién te ha dicho a ti que Cristo está lejos? No. Precisamente eso es lo que hace el siervo infiel, que dice, mi Señor se tarda en qué? En venir. Amén. Entonces, si usted es fiel y pone esta verdad en práctica, usted puede ser de los 144,000. A ver, un mensaje Amén. final, hermanos queridos. ¿Algún mensaje final que ustedes quieran dar ya para cerrar el programa a los hermanos que Eh, van a ver? sí, quiero decir algo, mi hermano Sandy. Nosotros estamos como Israel cuando llegó a la frontera de Canaán, vamos a decir así. Allí en el territorio de Moab, como Israel fue atacado por Satanás para que no llegara finalmente a la tierra prometida. Recuerden la historia de Balaán con Balaad, el rey de Moab, y cómo finalmente por instrucción de Balaán,
Israel cayó en problemas, de modo que las mujeres moabitas tuvieron una ocasión de ataque muy feroz y fue la manera en que Satanás tuvo para destruir parte del pueblo. Nosotros estamos como pueblo de Israel en las fronteras de Canaán. Tenemos que identificarnos de muchos modos y maneras. Incluso si ha habido algunos desvaríos en nuestras vidas, todavía hay sangre en el santuario Amén. para el perdón de nuestros pecados y nuestras faltas, como dice Primera de Juan capítulo 2. Hijitos míos, os escribo para que no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, es a saber, a Yeshua HaMashiach. Amén. Animo y aliento a los que nos hemos alistado bajo la bandera ensangrentada de Emmanuel. Y pido en el nombre del Señor que cada soldado, que cada valiente que ha ingresado a este pueblo esté alerta, esté apercibido, porque el tiempo se nos acaba, hermano. Amén, así es. Nosotros estamos en las fronteras de Canaán, pero ahora es Canaán celestial. Amén. Aleluya. Tenemos la oportunidad de reflexionar, tenemos la oportunidad de que el Espíritu Santo nos capacite y nos prepare como obrero, que no tengamos de qué avergonzarnos, a fin de que el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, llene nuestro ser enteramente y nos capacite para podernos encontrar con nuestro amado Salvador en las bodas del Cordero. Amén. Qué bueno. El tiempo apremia. Satanás está haciendo un esfuerzo enorme por tratar de poner al pueblo adventista en una contaminación tal que realmente no guarde los mandamientos del Señor. Y tenemos que ser celosos de los mandamientos del Señor, porque esto es lo que nos identifica como pueblo de Él. Que el Señor bendiga a cada uno en su lucha, en su labor. Esto es como dijo Pablo, si vivimos, que sea para la gloria del Señor, y si morimos, que sea para la gloria del Señor, Amén. porque realmente Yeshua no puede haber dado su vida en vano por ti y por mí, y tenemos que hacer el esfuerzo que el Señor, que dice que Él pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, que Él ponga esa fuerza que quizás nos falte para poder formar parte de ese pueblo que estará preparado para la venida del Señor. Amén. Qué bueno. Bueno, a ustedes, mis amados hermanos, quiero decirle que hemos tomado la decisión en este canal de no subir pedazo de nadie, gracias a Dios. Esperen alimento sólido de esta magnitud. Para ello necesitamos también de sus oraciones, necesitamos que apoyen el ministerio, porque vamos a subir contenido propio para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén. Queremos, Amén. como siempre introducen José y Benjamín, queremos darle a la trompeta un sonido certero para que si, como atalaya, viendo venir los peligros que vienen para este mundo y que ya están encima de nosotros, tenemos que tocar la trompeta dándole el sonido que Dios quiere que se le dé. Y aquellos que no lo estén haciendo, le aconsejo que se lo den, porque dice el libro de Ezequiel 33, que si usted como atalaya no le da un sonido soltero, Dios va a demandar la sangre de aquel que se pierda. Así que ese es mi consejo. A ustedes dos, gracias, Benjamín y José, porque siempre están dispuestos. Vamos a continuar la segunda parte de los 144,000. Cualquier tema que ustedes quieran, nos los pueden pedir ahí en la caja de comentarios y nosotros con gusto, para eso que estamos, para enseñar. Vamos a terminar Amén. con una Amén. oración. Me gustaría que el hermano Benjamín termine con una oración. Amén. Amén. Padre Santo, nuestra voz se eleva hasta el trono de la gracia, pidiéndote que nos mires vestidos y revestidos de la sangre
del Cordero por excelencia, tu Hijo amado. A través de Él es que llegamos para exponerte tantas necesidades que tenemos, Señor. Pero como tu palabra dice que tú estás dispuesto a darnos buenas dádivas, entonces aceptamos el regalo de todo lo bueno que puedas poner en nuestro ser a fin de poder vivir en obediencia al mandamiento. Amén. Permite que en esta última parte de la historia terrenal permanezcamos firmes y fieles a tu palabra, en obediencia a ella, aun cuando las tormentas que circundan el mundo quieran sacarnos de ese recinto que es tu presencia. Pido en una forma especial que tu Espíritu Santo llene cada persona que ha estado escuchando estos términos Amén. en los que hemos hablado, en estos temas. Permite que si no formamos parte de los 144,000, al menos de la gran muchedumbre, pero que estemos allí, Señor. Gloria a Dios. Permite que tu bendición alcance a cada uno y que cualquier lucha, problema o dificultad para vivir en obediencia al mandamiento, tú seas suficiente y salgas a defender a tus hijos, a tu pueblo. Amén. Amén. Gracias por este tiempo. Gracias por estos medios. Gracias y bendice a nuestro hermano Sandy. Amén. Y bendice todo al que ha tenido que ver con esta difusión, porque realmente el tiempo es corto ya y nuestro amado Salvador está próximo a venir. Amén. Amén. En tus manos nos encomendamos, agradecidos de tu amor y misericordia, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Bien, mis amados, pues será hasta la próxima cuando tendremos otro encuentro con un tema similar. Vamos a tener la segunda parte de los 144,000. Usted no se lo pierda. A ustedes dos, Benjamín y José, gracias mil, que el Eterno les recompense con la vida eterna. Amén. Amén. Amén.